De las voces que vamos a tener esta noche aquí en La Nota Dura. De entrada, los saludos, Santiago Krill, presidente de la Comisión de Elecciones del Comité Ejecutivo Nacional del PAN. Santiago, gracias por estar por acá. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias de verdad por estar por acá. Y decía la importancia de una voz como la tuya, porque sinceramente ya estás más allá del bien y del mal, Santiago Krill. ¿Por qué? Bueno, pues porque nosotros aquí hablamos con Margarita Zavala, con Ricardo Anaya, con Marco Cortés, y andan volteando aquí, defendiéndose de este lado, dan el otro lado. Pero yo por lo menos, y justo cuando hablábamos de los invitados que queríamos para este programa, queríamos un invitado que tuviera la capacidad de dar dos pasos hacia el lado y decir, bueno, a ver, ¿cómo está Acción Nacional en este momento? Yo creo que muy pocos como tú conocen el partido y por eso nos interesa empezar estas mesas de diálogo. De entrada te pediría... Bueno, de entrada te diría, ¿fuiste espiado o no fuiste espiado o no has sido espiado? ¿Recibiste los mensajes? Infortunadamente sí. ¿También recibiste mensajes? Sí recibí mensaje y tuve que cambiar mi teléfono a mi costo y estamos haciendo una investigación amplia, no solamente de mi teléfono, sino de varios teléfonos de los liderazgos del partido, porque queremos saber quién fue y queremos que quien haya sido, pague las consecuencias y esto no quede impune. Así que también vas a levantar una denuncia ante la PGR. Sí. Tú con otros panistas, entonces. Estamos nada más teniendo, digamos, ya los elementos técnicos para poder llevarla a cabo. Así es, Risco. Lo ponía nuestro querido Paco Calderón en Reforma, decía que si no eres espiado ya no estás en la política. Entonces, pero tristemente en esas circunstancias estamos. A ver, Santiago Krill, te haces dos pasos para atrás, te haces dos pasos para un lado. ¿Cómo ves Acción Nacional en este momento? Mira, yo lo veo bien. En estos últimos 2 años hemos podido avanzar como partido, consolidar buenos triunfos, aprender también de nuestras derrotas. Tenemos liderazgos fuertes. El partido está en un muy buen lugar en las preferencias electorales. Estamos liderando prácticamente en todas las encuestas. Tenemos 13 gobernaturas, y digo 13 porque yo pienso que Coahuila lo ganamos. ¿Tú estás seguro de que Coahuila lo van a ganar? Sin lugar a dudas. Lo ganamos y yo creo que el tribunal va a ratificar ese triunfo. ¿En cuánto tiempo cómo vamos? ¿Para cuándo? Todavía esto va para largo porque será hasta noviembre, diciembre cuando se tome ya la decisión final por la Sala Superior del Tribunal Electoral. Bueno, pues entonces lo que dices es un pan sano. Esa es la declaración. Eso es un pan sano, un pan vigoroso y un pan que ha venido de menos a más. Y yo creo que esa es la clave, Javier, porque malo cuando vas de más a menos, pero cuando vienes de menos a más, es decir, la elección del 15 fue una elección que no fue tan buena, la del 16 fue buena, la del 17 ya con Coahuila consolidada va a ser buena, y podemos pensar que con estos triunfos y con esta idea de generar un frente muy amplio, que incluya a partidos, pero no solamente a partidos, y que pueda eventualmente ganar la elección y forjar un gobierno de coalición. Mira, ahorita vamos a hablar del gobierno de coalición, importante definición de lo que viene. Pero a ver, antes, la percepción que se tiene es una Margarita Zavala desesperada, diciendo, por favor, ya tenemos que definirnos rumbo al 2018, no puede pasar más el tiempo. Tienes un Ricardo Anaya muy fortalecido diciendo, oigan, espérense tranquilos, nosotros vamos conforme a la ley, a ver los tiempos. Entonces, cuando tú seguramente, Santiago Krill, lees el periódico y ya disfrutas leer el periódico y ya no te tocan tantos golpes, te tocarán algunos. Lo leo de otra manera. Lo lees de otra manera. ¿Qué les dices? ¿Aplicas el famoso verbo serénense? Mira, yo creo que cada cual está, digamos, en su papel, empujando sus ideas y viendo por el partido. O sea, ¿es sano lo que sucede en el PAN? Este enfrentamiento, hay que decirlo así, entre Margarita Zavala y Ricardo Anaya. Mira, es sana la competencia, sí. La división, el sembrar una semilla que eventualmente vaya a dar nacimiento a un árbol torcido no es una buena idea.
Entonces, hay que competir, sí, pero hay que cuidar mucho al partido. Y hay que cuidar mucho al partido porque es el instrumento. Y la mejor manera de cuidarlo es abonar a la unidad. ¿Qué tenemos? Pues tenemos un calendario, Risco, y ese calendario no lo podemos cambiar. ¿Por qué? Porque es un calendario hecho con la ley y con nuestros estatutos. Nosotros mismos estuvimos de acuerdo en ese calendario cuando redactamos los estatutos y fue hace relativamente poco. Entonces tenemos que ceñirnos a eso. Ahora, dentro de la ley y los estatutos debe haber mucho diálogo. Platicando se entiende la gente, entonces tenemos que platicar mucho. Bueno, la última vez que platicaron no se entendieron tan bien. Por ahí estaba Juan Carlos Romero Hicks, Felipe Calderón, vaya, se dieron un buen enfrentamiento dentro del partido. Mira, el jueves pasado tuvimos nuestra sesión. ¿Cómo les fue? A ver, cuéntame cómo estuvo esa sesión. Mira, estuvo muy larga para empezar, casi 10 horas. De debate muy intenso, como lo solemos hacer los panistas, el toma y daca. Ahí sí no hay más cosa que las ideas y la argumentación y cómo lo puedas hacer. Okay. O sea, que así nos comportamos y así nos tratamos. Salió bastante bien porque todos estuvimos de acuerdo en aceptar, explorar un frente okay. amplio. Un frente amplio, también otra palabra interesante. Todos estuvimos de acuerdo en que lo que debe ser el faro de guía de esta competencia pues son las reglas internas del partido, no las que te sirvan a ti, no las que me sirvan a mí, las reglas internas del partido aprobadas y por supuesto los calendarios electorales de la ley. También estuvimos de acuerdo en que teníamos que buscar un diálogo amplio, un diálogo cercano, que nos permita ir superando diferencias e ir, digamos, acoplando los intereses de cada cual dentro de las reglas internas y de la ley. ¿Qué percibiste? O sea, porque, por ejemplo, yo veo el Frente Amplio del PRD y están muy claros los que dijeron sí vamos y están muy claros los que dicen no estamos de acuerdo. Dentro de Acción Nacional, ¿cómo se pinta ese cuadro? Si tú ves, digamos, después de la sesión del jueves, las declaraciones han sido, en cuanto al frente, bastante positivas, porque sí hay una necesidad no solamente de forjar un frente para ganar una elección, eso sería honestamente una visión muy chata de las cosas. Hay que forjar un frente para hacer un gobierno de coalición. Llegamos al gobierno de coalición. ¿A qué se refiere Santiago Krill cuando dice gobierno de coalición? Un gobierno de coalición es un gobierno que está apoyado por distintas fuerzas políticas y sectores de la sociedad y puede asegurar una mayoría estable en el Congreso. Desde 1997, Risco, no hemos tenido más que gobiernos de minoría política. ¿Y qué sucede con un gobierno de minoría política? Primero, no puede cumplir su plataforma electoral. Bueno, empecemos por ahí. No puede llevar a cabo una agenda legislativa consistente con su plataforma. No puede llevar a cabo e instrumentar políticas públicas o planes o programas de gobierno consistentes con sus ideas y plataforma. Entonces, lo que queremos hacer nosotros es, este Frente Amplio va a tener una agenda legislativa convenida para que el elector sepa por qué está votando, pero además va a saber otra cosa el elector. Va a saber que si ese frente es votado y el frente gana, tiene un compromiso de agenda legislativa, tiene un compromiso de políticas públicas, tiene un compromiso de programa de gobierno y no tiene excusas, Risco, porque tiene la mayoría legislativa para poder votar el presupuesto, para poder hacer las reformas legales que sean necesarias, para poder reordenar temas tan fundamentales como el de la seguridad pública. Es un caos. A ver, es que... No puedes hacerlo si no tienes un gobierno con fuerza política suficiente para llevarlo a cabo. Y no solamente eso, ¿qué quieres? El tema de educación, el tema de salud. O sea, son los temas del Estado, son los temas del bienestar, son los temas que valen la pena por los cuales luchar, dar el debate, buscar los votos, ganar un gobierno y llevar a cabo estos cambios. ¿Es hacerle ojitos al PRD directamente? Mira, por supuesto que nos gustaría mucho poder forjar una alianza con el PRD, pero no solamente con el PRD, y no porque el PRD no sea importante, igual que el PAN. Con el PAN, pero no solamente con el PAN, y no porque el PAN no sea importante, sino porque queremos realmente hacer una convocatoria amplia, que estén activistas,
intelectuales, profesores universitarios, de secundaria, de primaria, que se involucren padres de familia, profesionales. Llama la atención también que es una agenda, particularmente el político que está dando todas las entrevistas con este tema de gobierno de coalición es Manlio Fabio Beltrones. No suelta el tema, para todos los lados va y dice gobierno de coalición y que sea gobierno de coalición tal. ¿Qué decir de eso? También el PAN dice, bueno, si estamos todos en la misma sintonía, que venga también el PRI. Mira, aquí el punto... Porque es un tema de Manlio Fabio, si lo has escuchado y si lo has leído. Sí, por supuesto, lo empezamos junto en el Senado en la legislatura pasada. Pero mira, el tema de las coaliciones es que es un instrumento. ¿Me explico? Entonces, el instrumento yo creo que es bueno, yo creo que es pertinente, es oportuno que ya se establezca en el país. Eso creo que ahí hay una coincidencia. Pero lo importante es el contenido. Vamos a ver. A ver. ¿Queremos o no acabar con la corrupción? ¿Queremos o no dar plena transparencia? ¿Queremos o no arreglar los problemas endémicos que tenemos de inseguridad? O vámonos al lado social, a la dimensión social de los problemas de gobierno. La pobreza, la desigualdad, la altísima concentración del ingreso en muy pocas manos en este país con respecto a la gran mayoría que tiene muy poco y dentro de ese poco hay unos que no tienen prácticamente nada. Entonces, hay una dimensión social, una dimensión política, una dimensión económica que tiene que tener este gobierno de coalición que se forja en un frente o en una alianza electoral. ¿Me explico? Entonces tiene esta congruencia. Entonces lo importante sí es el instrumento, pero lo más importante, Risco, yo espero que me invites en los próximos meses así será. Para hablar de los temas sustantivos, de cuál va a ser la agenda legislativa, de cuál va a ser las políticas públicas, de cómo nos vamos a diferenciar primero con el gobierno actual, con los gobiernos del PRI, con los otros partidos y candidatos. O sea, ¿qué va a distinguir a este movimiento, a este frente, a este impulso, a este esfuerzo del resto de los actores políticos? ¿Por qué por nosotros sí deberíamos de votar y por qué por los otros no? Esa es la gran pregunta. Esa es la gran pregunta y es hacia donde se dirigen. Y es interesante verlo, insisto, con una voz como la de Santiago Krill, porque no es estar en la grilla, sino más bien buscar este tipo de análisis y de alianzas. Lo que me dice la gente, y la verdad es que le agradezco a la gente que me escribe a través de @jrisco y con el hashtag La Nota Dura, es, por ejemplo, te preguntan por acá y dice, ¿están listos los panistas para el enfrentamiento que viene? O sea, porque dice, no será nada fácil Ricardo Anaya contra Margarita Zavala y por ahí Rafael Moreno Valle. Lo que tal vez la percepción de la gente es, ¿se van a dar con todo, pero quedará entonces en casa ese enfrentamiento? Sin duda. Mira, una de las cosas que fue muy interesante ver en el debate del jueves pasado en el partido fue que todos terminaron su ¿Todos debate. Fueron 35 liderazgos del partido, que es los integrantes de la comisión permanente del partido. Y al final de las intervenciones decían, bueno, independientemente quién gane, tenemos que estar con el candidato de Acción Nacional. O sea, se cuadran aquí. Y eventualmente con el candidato que se decide en el frente. ¿Y todos lo aceptaron? Todos, ahí sí, todos. No hubo uno que dijera algo distinto. Okay. Entonces, al final nos vamos a poner de acuerdo. Este periodo, pues sí, es un periodo, digamos, complicado. Es complicado, sí. Va a haber baches, va a haber tropiezos seguramente, va a haber desencuentros naturalmente. Pues eso también trata la democracia. O sea, si el PAN no es un partido monolito acartonado, el PAN es un partido vivo, democrático, que cualquiera puede decir lo que quiera, y hoy tenemos, ven nada más los aspirantes que tenemos, Ernesto Rufo, Romero Hicks, Luis Ernesto Derbez, amén de todos los demás. Y qué bueno, porque son voces autorizadas, son exsecretarios de Estado. Ya tú ya no quieres saber nada de esas grillas de que voy y levanto la mano. Yo sí quiero saber de cómo vamos a poder forjar un gobierno que cambie a México. Okay. Eso es ahí es donde yo quiero estar ahí. No quiero buscar un puesto de elección próximamente, pero sí quiero construir esta idea, porque esta idea, Risco, fue la idea que yo tuve hace más de 20 años cuando ingresé
al servicio público. Esta es la idea, no es otra, no ha cambiado. Hemos podido forjar gobiernos, claro, pero no han dado, digamos, o no han llegado a la meta que yo hubiese querido ver. Entonces, esto es lo que me motiva, estoy muy contento. Es una labor de vida, es lo que dice Santiago Krill. Vocación. Sigamos, ¿no? Con este diálogo, como lo que tú dices, hagámoslo de manera con fechas determinadas para ir viendo cómo va. Te tenemos ahí como espía, como reportero interno del PAN. Muy bien. Es que otra vez lo del palabra espionaje. Oye, pero lo del espía sí. No, lo de la palabra espionaje. Eso, borrémoslo. Hay que tener cuidado, ¿verdad? Sí. Oye, como amigo. Cierto, a ver, por cierto, tú estuviste en la Secretaría, en la oficina, una de las oficinas más importantes del país. Fuiste secretario de Gobernación. 5 años. Nada más. Todo te llegaba a tu escritorio, absolutamente todo. Cuando fuiste secretario de Gobernación, ¿se hablaba también de este tipo de contrainteligencia? ¿Se hablaba de espionaje? ¿Espió el gobierno cuando estuviste tú como secretario de Gobernación? No en la parte, digamos, política o en la parte del periodismo, en la parte, digamos, de los críticos al gobierno, no. Hicimos una reestructuración del CISEN, no sé si te recuerdas, Risco. Esa reestructuración nos llevó prácticamente 1 año. Cambiamos los referentes, los objetivos, las maneras de cómo construir inteligencia en el país y fue bastante eficaz. Te voy a dar nada más un dato que se dice poco, pero ahora sí que tengo aquí la oportunidad de estar en tu programa. En el gobierno del presidente Fox pudimos bajar de 14 crímenes violentos por cada 100,000 habitantes a 8, es decir, 40% de los crímenes violentos. Acabamos de pasar el mes de mayo, el mes más violento que hemos tenido en décadas. Sí, en los últimos 20, que por lo menos es desde que se mide. De 2000 a 2005, que fue el tiempo que yo serví como secretario de Gobernación, esos delitos bajaron año con año paulatinamente. Y los delitos violentos. Si tú me preguntases, ¿cómo le hicimos? Con más inteligencia que balas. ¿Y cómo le hicimos para tener esa inteligencia? Reestructuramos al CISEN. Cada objetivo de inteligencia, y esto es algo que a lo mejor la gente no lo sabe, cuesta una fortuna y los recursos son escasos. Entonces tienes que decidir entre seguir a un objetivo del crimen organizado, alguien que pueda hacer subversión o actos de terrorismo, o que ponga en riesgo la estabilidad del Estado mexicano, y apenas te van a alcanzar los recursos, y muchas veces no te alcanzan. Es costosísimo. Si alguien piensa que puede ser escuchado así nada más sin costo, se equivoca. Entonces, tienes una agenda de riesgos previamente hecha y en base a esa agenda de riesgos empieza a construir toda la inteligencia de tu país. Y esa inteligencia la recibe el secretario de Gobernación en 2 cortes al día. 7 días de la semana, 2 cortes, son 14 cortes, se comentan con el presidente y con el gabinete de seguridad, lo que va, digamos, en el componente de inteligencia. Ok. Bueno, pues ahí está una radiografía de lo que sucede. Importante tenerte aquí, Santiago Krill. No espía, lo aclaramos, pero sí amigo, reportero y amigo en esta sesión que tenga de Acción Nacional. Gracias, Santiago Krill, por estar por acá. Risco, muchas gracias a ti. Bueno, pues ahí está.